Hola a todos y bienvenidos a la batalla de Carras en el canal de Perros de la Guerra. Hoy no solo reconstruiremos aquel famoso enfrentamiento entre la República de Roma y el Imperio Parto, sino que hablaremos de la figura de Marco Licinio Craso, el protagonista de la batalla, y trataremos de averiguar si la historia le ha juzgado con justicia. ¿Fue realmente la avaricia lo que motivó su campaña? ¿Era un comandante competente? ¿Estaban justificadas sus decisiones estratégicas y tácticas? Preparaos porque ha llegado la hora de ahondar en uno de los mayores desastres militares de la poderosa Roma. Nos encontramos en la época del primer triunvirato, formado por Julio César, Cneo Pompeyo y Marco Licinio Craso, tres hombres que hacia el año 55 a.C. ejercían un control casi absoluto sobre la política de Roma. Julio César no necesita presentación, pues se trata sin duda del más famoso de los romanos y de uno de los estrategas más admirados de la historia. Pompeyo es bastante menos conocido fuera del círculo que formamos los aficionados a estas cosas, pero sus logros militares están quizás a la altura de los de Julio César. No en vano, en su época se le llamaba Pompeyo Magno o Pompeyo el Grande. El tercero de ellos es el protagonista de nuestra batalla, Marco Licinio Craso. ¿Queréis saber quién era la persona detrás de uno de los nombres más castigados de la historia de Roma? Pues vamos a verlo. Para estructurar este vídeo he pensado resumir la presentación de Craso respondiendo a dos preguntas. La primera, ¿era un tacaño avaricioso que se dejaba cegar por el dinero? Y la segunda, ¿era un líder militar incompetente e inexperto? La principal fuente que tenemos sobre su vida es Plutarco, en Vidas Paralelas, y más concretamente en el capítulo dedicado a la vida de Craso. Si alguien se anima a leerlo, va a ver que su biografía es desde el principio tendenciosa. Por ejemplo, la primera acusación que se le hace de avaricioso se debe a su empeño por comprar a bajo precio una villa en los suburbios propiedad de una virgen vestal. ¿Significa eso que son avariciosos todos los que intentan comprar algo por debajo de su valor? ¿O solo se le achaca a Craso porque ayuda a reforzar la imagen que se quiere dar de él? Si analizamos lo que Plutarco nos cuenta sobre su actitud hacia el dinero, hay tanta muestra de generosidad como de avidez por conseguir riqueza. Os pongo algunos ejemplos. Durante su etapa como cónsul, empleó una décima parte de su fortuna para realizar una ofrenda a Hércules, celebrando un festín público y dando a cada romano comida suficiente para vivir 3 meses. En determinadas ocasiones, y en particular durante la dictadura de Sila, se aprovechó de su posición para conseguir propiedades de otros romanos ricos, inscribiéndoles en la lista de proscritos. Invitaba a plebeyos a comer en su casa, compartiendo la mesa con ellos y mostrándose siempre generoso con la comida. Solía prestar dinero a sus amigos sin ningún tipo de interés, aunque una vez vencido el plazo, reclamaba incansablemente la devolución del préstamo. Cuando había incendios en Roma, que era casi siempre, compraba las casas colindantes a las quemadas a bajo coste, aprovechándose del miedo de los propietarios a que hubiera daños estructurales. Así llegó a ser el dueño de buena parte de Roma. Valoraba mucho a sus esclavos, por lo que participaba activamente en su educación, ya que lo consideraba parte de su responsabilidad como amo. Así que, respondiendo a esa primera pregunta, desde luego no parece que fuera tacaño, y más bien parecía ser un hombre de negocios sin escrúpulos al que le gustaba el poder que otorgaba el dinero. Abordando ahora la segunda pregunta que nos hacíamos, el padre de Craso había sido censor de Roma, y había celebrado un triunfo. Para el que no lo sepa, un triunfo era un festejo público con el que se reconocía una gran victoria. Por lo tanto, en su juventud es probable que Craso estuviera ya familiarizado con conceptos básicos de táctica y estrategia. Su primera actuación militar de relevancia fue en la batalla de la Puerta Colina, cuando tenía 32 años. Allí obtuvo una victoria decisiva en el ala derecha del ejército de Sila, cuando la lucha parecía tan perdida que su comandante se había retirado ya al campamento después de ser derrotado en el flanco izquierdo. 10 años más tarde, durante la famosa revuelta de los gladiadores, Espartaco había vencido en combate a un ejército romano tras otro, comandados al principio por pretores y más tarde por cónsules. El pánico cundió en Roma, y recurrieron a Craso para poner fin a la rebelión, dándole el mando absoluto sobre las 8 legiones disponibles en la región. En este contexto de derrotas y fracasos, y después de experimentar personalmente la desobediencia y la cobardía de sus soldados, Craso decidió rescatar del olvido uno de los castigos disciplinarios más severos que existían en Roma, la decimatio. Para ello apartó a los 500 hombres que consideró más cobardes, y literalmente los diezmó. Esto significa que los dividió en grupos de 10, se eligió a suertes a un soldado de cada grupo, y los 9 compañeros restantes lo mataron a golpes. A partir de ese momento, la suerte de Roma dio un vuelco, y los rebeldes fueron derrotados por Craso en la batalla del río Silaro. Justo cuando ya todo estaba decidido, llegó Pompeyo con su ejército de refuerzo y despachó a los últimos supervivientes, llevándose todo el mérito de la victoria y ganándose el resentimiento de Craso. Por lo tanto, respondiendo a la segunda pregunta que nos hacíamos, ¿era Craso un líder militar incompetente y sin experiencia? Claramente no.
Que sepamos, consiguió 2 victorias donde otros habían fracasado. En palabras del propio Plutarco, aunque Craso había sido afortunado, había demostrado excelencia en el ejercicio del mando y se había expuesto personalmente al peligro, su éxito solo contribuyó a engrandecer la reputación de Pompeyo. ahora que hemos hablado de Craso, vamos a ver cómo tomó forma la campaña de Partia. En el 55 a.C., César apoyó a Craso y a Pompeyo para que fueran elegidos cónsules. Una vez conseguido su objetivo, al término de su mandato, a Pompeyo se le asignó el gobierno de Hispania, Craso fue a parar a Siria, y después ambos prolongaron el proconsulado de César en la Galia. En los 3 casos se estableció un periodo de duración de 5 años. Sobre la motivación de Craso para declarar la guerra al Imperio Parto se ha especulado mucho. La mayoría de las veces se menciona la avaricia como el motor que le impulsó a ello. Sin embargo, analizando el contexto, veremos que esa teoría tiene poco sentido. Acababa de ser nombrado cónsul de Roma, y era el dueño de media ciudad. ¿En serio no tenía modos más seguros de seguir enriqueciéndose que yéndose a luchar a los desiertos de Oriente Medio? En la vida pública de Roma había 2 campos en los que una persona podía destacar, la política y la guerra. Craso ya había alcanzado la cima en su carrera política, y lo que ahora quería compensar era su carencia de logros militares cuando se le comparaba con César o con Pompeyo. El mandato en Siria le abría la puerta de la frontera oriental romana, donde se encontraba el Imperio Parto, cuyas riquezas suponían un incentivo adicional tanto personal para Craso como para la grandeza de su victoria, si es que conseguía nutrir las arcas de la República con un tesoro tan importante. Además, elegir un territorio en el que Pompeyo ya había triunfado en el pasado revela una motivación de competencia, quizás incluso de venganza por lo que había sucedido al término de la revuelta de Espartaco. Llegar más lejos de lo que había llegado Pompeyo e igualarse en hazañas a sus 2 compañeros de triunvirato es, a mi parecer, la causa más probable de esta guerra. Algunos autores, entre los que se cuenta Elizabeth Rawson en su artículo de Iestor Crasorum Funera, nos sugieren que nuestro protagonista quizás tomó la decisión de iniciar su campaña con intención de impulsar la carrera política de su hijo, Publio Craso. Luego veremos algunos pasajes de la narración que podrían apoyar esta teoría. Pero por el momento sigamos. Todos los autores clásicos se empeñan en hacernos ver que los dioses no aprobaban la campaña, y que el pueblo de Roma también se oponía a ella, porque los partos no les habían hecho nada y no había causa para romper la paz. Pero es que los galos tampoco les habían hecho nada, y César estaba en plena guerra con ellos desde hacía ya unos años. ¿Por qué una guerra estaba justificada y la otra no? La explicación la encontramos primero en la moral romana. Craso tenía dinero y Partia era rica, por lo tanto, Craso era un avaricioso. César tenía acreedores y en la Galia podía obtener beneficios para salir de sus apuros. Por lo tanto, César era ambicioso. En segundo lugar, tenemos la lógica inversa de los historiadores clásicos, que escriben siempre a posteriori. Todos ellos ya sabían que la guerra se había perdido en el momento de abordar sus páginas, por lo que su línea de pensamiento fue esta. César ganó, así que su campaña la avalaban los dioses y por ello debía de ser justa. Craso perdió, por lo que su campaña no debían de avalarla los dioses y por lo tanto debía de ser injusta. Para saber cuál era en verdad el sentimiento en Roma, tendríamos que irnos a fuentes anteriores a que se supiera el resultado de la batalla de Carras, y de esas solo conozco 2. La del propio Julio César, que envió una carta a Craso respaldando su guerra y animándole a continuar, y la de Cayo Atello, un tribuno del pueblo, que acudió a casa de Craso con varios exaltados para impedirle que saliera de Roma. Como Pompeyo se presentó en el lugar y disolvió al gentío, Atello no consiguió su objetivo y lanzó una maldición sobre Craso y la campaña. Ninguna de las 2 nos sirve de mucho, porque César era aliado de Craso y lógicamente le respaldaría en sus propósitos, y Atello era un político que había sido derrotado por ellos en las elecciones y tenía motivos de sobra para guardarles rencor. Además, Cicerón nos cuenta en su obra sobre la adivinación que el censor de Roma reprendió después a Atello por lanzar augurios fraudulentos y sin una base consistente. Aquí tampoco podemos olvidarnos de los testimonios de los supervivientes, que una vez más entran en la categoría de los que ya sabían de la derrota. Estos mencionaron docenas de señales y portentos contrarios a la guerra. La pregunta es, ¿recordaron estas cosas a su regreso buscando explicaciones al desastre que acababa de acontecerles? ¿Se hubiera hablado de algún portento si la guerra hubiera resultado en victoria? La respuesta es que no lo sabemos, pero hablan de tantas señales que me lleva a posicionarme como escéptico. Las iré mencionando conforme sucedan en la narración, pero vais a alucinar. El viaje de Craso empezó ya con problemas. En medio de un mar embravecido y de fuertes tormentas, embarcó con sus legiones en Bríndisi y perdió una buena cantidad de barcos en la travesía por el Mediterráneo. Es a partir de este punto donde perdemos la cuenta del número de sus tropas, ya que si bien había partido con 7 legiones, unos 34.000 hombres, no sabemos cuántos murieron en el viaje por mar. Una vez en tierra, el inicio de la campaña fue como la seda. Su ejército cruzó el Éufrates en Ceuma, entrando en territorio de Osroena, dependiente de Partia, e iniciando así la guerra entre las 2 potencias.
Según nos cuenta Dion Casio, Silaces, el sátrapa de Osroena, fue derrotado cerca de Icznae, que no sabemos exactamente dónde estaba, pero sí sabemos que era la ciudad más cercana al lugar de la batalla de Carras. Después continuó tomando poblaciones sin tener que recurrir a las armas, ya que sus habitantes las fueron rindiendo a Roma una tras otra, incluyendo Niceforio, que sí podemos colocar en el mapa pues se trata de la moderna Raqqa. La única que se resistió fue Cenodocia, que permitió la entrada de una guarnición de romanos para luego arrestarlos y matarlos. Craso acudió entonces con el resto de las tropas y la arrasó por completo, pidiendo a sus hombres tras la victoria que le saludaran como imperator. Esto es muy criticado por Plutarco, ya que no considera esa victoria una hazaña merecedora de ese reconocimiento. La localización de esta Cenodocia tampoco la conocemos, pero Dion Casio la menciona la última, por lo que supongo que estaba más allá de Niceforio. Tampoco nos cuentan si Craso tomó la ruta que he señalado en este mapa o si siguió el curso del Éufrates y luego remontó el Baliso hacia el norte. A juzgar por las críticas que luego recibió en la segunda expedición, hubiéramos imaginado que en la primera no se separó del río, pero en ese caso no entiendo por qué el orden de las ciudades mencionado por las fuentes clásicas sugiere la ruta que estáis viendo aquí. El caso es que dejó guarniciones en las ciudades tomadas, sumando un total de 7.000 soldados y 1.000 jinetes, y a continuación regresó a Siria con el resto del ejército para pasar el invierno. Aquí encontramos el primer error que Plutarco le atribuye a Craso, por no haber continuado con la ofensiva y por haber dado tiempo a los partos a organizar su defensa. A la luz de lo que pasó después podemos darle la razón, pero las campañas en invierno en territorio hostil son una pesadilla logística y un grave riesgo para los desplazamientos. Además, Craso esperaba la llegada de su hijo Publio, condecorado por su buen servicio a César en la campaña de la Galia y acompañado por 1.000 jinetes galos experimentados y curtidos en combate. Por estos dos motivos, la decisión de retirarse hasta el cambio de estación estratégicamente era cuanto menos aceptable. Si esto lo sumamos a la teoría de que la motivación de Craso era impulsar la carrera de su hijo, esperarle cobra aún más sentido. Plutarco le acusa también de haber permitido que sus hombres se dedicaran al pillaje sin dedicar tiempo a ejercitarse y a mantenerse en forma para la inminente continuación de la guerra. El historiador judío-romano Flavio Josefo nos dice que en ese tiempo Craso estuvo en Judea y saqueó el templo de Jerusalén. Esta historia cuadra perfectamente con la idea de avaricia sin límite de nuestro protagonista, pero también con la posibilidad de que estuviera allí para imponer el orden en una región propensa a las rebeliones, y que ya de paso aprovechara para conseguir una buena cantidad de oro para financiar la guerra. En cualquier caso, no olvidemos que Pompeyo también había saqueado el templo durante su campaña de Oriente, por lo que Craso solo pudo llevarse lo que dejó el otro. Fue de vuelta en Siria cuando tuvo lugar el famoso encuentro con los emisarios de Orodes, el rey de Partia. El mensaje que traían era una advertencia. Si su ejército estaba allí por deseo del pueblo de Roma, significaría la guerra sin posibilidad de tregua, pero si Craso había acudido por su propio interés personal, sabrían apiadarse de un anciano y dejarían volver a Roma a los soldados que había traído con él. A esto Craso respondió que el rey Orodes recibiría su respuesta en Seleucia, insinuando que seguiría avanzando en territorio parto y que conquistaría una de sus ciudades más importantes. Entonces el más veterano de los emisarios partos le tomó la palma de la mano y replicó: «Oh Craso, te crecerá pelo aquí antes de que veas Seleucia». La escena es realmente digna de una película, pero cuesta creer que tuviera lugar. A mí personalmente se me ocurren pocas formas más estúpidas de morir que insultar a un procónsul de Roma en su propio campamento y luego burlarse de él con bromas ingeniosas. Pero bueno, avancemos ya hasta el inicio de la segunda expedición. Antes de abandonar Siria tuvieron lugar dos hechos importantes. En primer lugar, Cayo Casio Longino, cuestor de las legiones y más adelante instigador del asesinato de Julio César, aconsejó a Craso reconsiderar sus planes, ya que los partos estaban recuperando algunas de sus ciudades de Mesopotamia y los informes de los supervivientes eran aterradores. Por supuesto, Craso se negó. En segundo lugar, Artabazo, rey de Armenia, acudió al campamento romano con 6.000 jinetes y prometió otros 10.000 catafractos y 30.000 soldados de infantería si Craso invadía Partia desde Armenia, evitando las llanuras y avanzando por territorio montañoso. Craso no rechazó los refuerzos, y esto es algo que a menudo se olvida en las reconstrucciones de la batalla. Lo que sí rechazó fue la ruta, ya que quería recuperar a los soldados que había dejado en Mesopotamia. Artabazo rechazó su contraoferta y volvió a Armenia llevándose a sus jinetes. Algunos consideran que este fue uno de los peores errores de Craso. Sin embargo, una vez más veremos que su decisión es perfectamente válida desde un punto de vista estratégico. Por un lado, casi una cuarta parte de su ejército estaba en Mesopotamia, como guarnición de las ciudades tomadas en la primera expedición. Sin esos hombres estaría en clara inferioridad numérica con respecto a Artabazo, lo que le haría muy vulnerable a una traición. Luego, si el objetivo era Seleucia, la ruta de Armenia añadiría varias semanas a la campaña, y el tiempo no se detenía. A Craso le habían concedido el gobierno de Siria durante 5 años y ya había consumido la mitad sin haber avanzado demasiado. Además, teóricamente, las dos rutas hacia Seleucia eran igual de seguras, una seguía el curso del Éufrates y la otra el del Tigris.
Las montañas solo conducían a la parte oriental de Partia. Y aún hay más. Recordemos que Craso era el gobernador de Siria. Si se llevaba a sus tropas a Armenia y los partos saqueaban su provincia, habría quedado en evidencia ante el mundo romano, justo lo contrario de lo que pretendía. Al cruce del Éufrates, en Zeugma, hubo varias señales de los dioses contra la campaña. Una tormenta, viento huracanado, cayeron 2 rayos en el campamento, las primeras provisiones que sacaron de los sacos fueron la sal y las lentejas, que eran ofrenda de luto para los muertos, y en fin, que los dioses ya no sabían cómo decirles que tenían que cancelar la invasión. Para colmo, cuenta Plutarco que durante los sacrificios rituales a Craso se le cayeron de las manos las vísceras del animal, y entonces dijo: «Así son las cosas de la edad, pero tened por seguro que la espada no se me caerá». ¿Sucedió todo esto de verdad, o forma parte de la versión distorsionada de los supervivientes, descontentos y horrorizados por su suerte? Es otra de esas cosas que nunca sabremos. Entrando ya en la segunda expedición, que seguro que es la que todos estáis esperando, Craso marchó junto al río con sus tropas en dirección sur. Entonces, los exploradores avisaron de que habían visto huellas de muchos caballos, que parecían haber dado la vuelta y haberse retirado a toda velocidad. Casio aconsejó a Craso que les llevara hasta una de las ciudades guarnicionadas, a la espera de más información sobre el enemigo, o si no, que avanzara hasta Seleucia sin separarse del río, para mantener su línea de suministro y para evitar que los partos pudieran rodearles. Aquí hago un breve inciso para avisaros de que Casio fue uno de los supervivientes de Carras, o mejor dicho, uno de los desertores, y los historiadores modernos consideran que su versión de los hechos, o la de aquellos cercanos a él, es la que constituye la principal fuente de Plutarco para la batalla. Por eso vais a ver que Casio siempre da los mejores consejos, Craso siempre los ignora, y Casio entonces tiene que fastidiarse y aceptar sus decisiones. De esa forma se justifica su deserción posterior. Pues eso, que mientras Craso valoraba el consejo de Casio, llegó Ariamnes, un árabe considerado amigo de Roma por el servicio que había prestado a Pompeyo en el pasado. Y este hombre consiguió convencerle para alejarse del río, adentrándole en las llanuras y guiándole a través de un terreno muy difícil. Así transcurrió el viaje, hasta que llegaron mensajeros de Armenia informándoles de que Orodes, rey de Partia, les estaba atacando con el grueso de su ejército y solicitándoles ayuda. En caso de no poder acudir a socorrerles, el mensaje también aconsejaba a Craso acampar siempre en terreno montañoso, para inhabilitar a la caballería enemiga. El procónsul romano ignoró nuevamente las advertencias y siguió adelante por la ruta que le marcaba Ariamnes. Aquí nos dicen que Casio, en privado, insultó al guía árabe y le acusó de traidor, lo cual es una muestra bastante clara de su influencia en la narración de Plutarco, ya que si esta conversación fue privada, solo el testimonio de Casio podría haberla sacado a la luz. Cerca ya del río Baliso, levantando el campamento, Craso se presentó ante sus hombres vestido de negro y sin el tradicional paludamentum morado, lo cual era un signo de muy mala suerte. Después, los postes que sostenían las águilas de las legiones se quedaron clavados en el suelo y no había forma de sacarlos. Y por si esto fuera poco, Dion Casio añade que en Roma los perros aullaban, las estatuas sagradas sudaban y algunas les caían hasta rayos. Pese a todo, Craso no hizo caso de los presagios y puso en marcha las tropas. En esta campaña sabemos que nuestro protagonista contaba con 7 legiones. Cada legión se componía de 10 cohortes de 480 legionarios, lo cual sumaría un total de 33.600 soldados de infantería pesada. Recordad que hasta los tiempos del emperador Augusto, la primera cohorte de cada legión tenía el mismo número de hombres que las otras, y no el doble, como se estableció más tarde. Plutarco dice que en la batalla había 48 cohortes, lo que da un total de 23.000 legionarios. Si hacemos las cuentas, eso significaría que de los 33.600 iniciales, 7.000 estaban repartidos por las ciudades de Mesopotamia y 3.600 habían muerto en la travesía por mar o durante la primera expedición de la campaña. Con ellos había 4.000 auxiliares de infantería ligera, de los cuales al menos 500 eran arqueros, probablemente todos reclutados en Siria a la llegada de Craso. 3.000 jinetes de caballería romana, los 4.000 que habían iniciado el viaje, menos los 1.000 que estaban en Mesopotamia, y otros 1.000 jinetes de caballería gala, que habían llegado con Publio en invierno. En el bando parto encontramos a Surena, uno de los nobles más cercanos al rey Orodes, del que Plutarco nos dice que era valiente, alto, apuesto, prudente y sagaz. A él se le atribuye el mérito de haber recuperado Seleucia durante la guerra civil. En esta batalla siempre se habla de los errores de Craso y de los augurios de los dioses, pero el verdadero artífice de la victoria no fue otro que Surena. Sus instrucciones eran las de ralentizar a los romanos mientras Orodes atacaba Armenia, y él convirtió una argucia defensiva en una victoria aplastante, eligiendo una composición de tropas pensada específicamente para hacer frente a la hueste de Craso. Para esta batalla contaba con 1000 catafractos, la célebre caballería acorazada de Oriente. El resto de sus soldados eran arqueros montados, junto con los escitas, los mejores del mundo. Luego se dice que entre jinetes, vasallos y esclavos había al menos 10.000 hombres.
Aquí es donde tradicionalmente los historiadores han restado 10.000 menos 1.000 y han sacado la cifra de 9.000 arqueros a caballo. Como Plutarco dice al menos, para facilitar el cálculo se estima que el número de vasallos y esclavos era la parte que excedía sobre 10.000. En mi opinión, 9.000 es un número viable, pero también lo sería uno inferior. Como no hay argumentos ni a favor ni en contra, nos sumaremos a la creencia más extendida y usaremos esa cifra. Ahora sigamos donde lo habíamos dejado. Mientras las tropas romanas continuaban su avance, regresaron los exploradores y dieron el aviso de que los partos estaban cerca, y de que contaban con un gran contingente de caballería. Casio recomendó formar a la manera tradicional, con la línea lo más extendida posible y la caballería a los flancos, para evitar que les rodearan. Craso le hizo caso al principio, pero luego cambió de idea y formó en cuadrado, con 12 cohortes en cada flanco y un escuadrón de caballería con cada cohorte. Uno de los flancos lo entregó a Casio y el otro a su hijo Publio. Él se quedó en el centro. En este punto el cambio de formación no solo no es un error, sino que se trata quizás de la elección estratégica correcta. ¿Por qué? Porque el ejército siguió marchando durante un tiempo indeterminado y hasta tuvo que vadear el río Baliso antes de ver siquiera al enemigo. Es mucho más seguro avanzar las cohortes formando en cuadrado, listos para reaccionar a un ataque desde cualquier dirección, que coordinar una línea de 2 kilómetros o más de longitud durante un trayecto tan largo y sin saber desde dónde les van a atacar. Este tipo de formación, además, no fue una idea loca que Craso se sacó de la manga para la ocasión, sino que ya estaba en manuales de táctica clásicos como el de Asclepiódoto, en el capítulo sobre formaciones para el orden de marcha. A la orilla del río Baliso, los soldados quisieron acampar para comer, refrescarse y retrasar la batalla hasta la mañana siguiente. Pero Craso se dejó llevar por la impaciencia de su hijo y de sus jinetes galos y ordenó que las tropas comieran y bebieran manteniendo la formación. Así avanzaron deprisa y sin pausa hasta que atisbaron a los partos en el horizonte. Aquí es donde nos damos cuenta de que en la versión de Plutarco, el papel del tal Ariamnes, el árabe traidor que convence a Craso para alejarse del Éufrates, es tan irrelevante como el de Indiana Jones en busca del arca perdida. Craso quería recuperar a las tropas que tenía en Mesopotamia, las cuales en su mayor parte estaban a orillas del río Baliso. Eso quiere decir que tanto siguiendo la ruta del Éufrates como siguiendo el camino de Ariamnes, Craso habría llegado hasta el mismo punto, y habría tomado la misma decisión de ir a buscar al enemigo. No sucedió absolutamente nada entre Ceugma y el Baliso, por lo que, como decía, el engaño de Ariamnes o no tuvo lugar o no tuvo importancia. En la versión de Dion Casio, Ariamnes se llama Abgaro y lo que hace no es convencer a Craso de variar su ruta, sino convencerle de que vaya al encuentro del ejército parto de Surena antes de dirigirse a Seleucia, lo cual encaja mucho mejor en la narración. Pero volvamos a la batalla. Para sorpresa de los romanos, estos partos no parecían ni muchos ni muy poderosos, porque Surena había escondido su fuerza principal tras la vanguardia, y los catafractos se habían cubierto las armaduras con capas y pieles. Cuando estuvieron más cerca, Surena dio la señal, y la caballería cargó gritando, rugiendo y tocando tambores, metiendo el miedo en el cuerpo a los romanos. Los catafractos se quitaron las capas de piel, y descubrieron sus armaduras, sus cascos y las protecciones de acero y bronce de sus monturas. A continuación cargaron contra los romanos para desordenar su línea, pero viendo la profundidad de las cohortes y la cohesión de las tropas, detuvieron la carga y falsearon una retirada para rodear el cuadrado. Craso ordenó a la infantería ligera atacar, tal y como se suele responder ante una ofensiva de caballería sin apoyo, pero los auxiliares no llegaron muy lejos antes de recibir un baño de flechas, por lo que tuvieron que volver a buscar refugio, causando desorden y miedo en la formación. Los arqueros a caballo parto se dispersaron y dispararon desde todas las direcciones. En palabras de Plutarco, la densa formación de los romanos no permitiría fallar a un arquero ni aunque quisiera. A pesar de ello, las alternativas tampoco eran buenas, ya que si abrían las líneas, sufrirían las letales cargas de los catafractos, y si enviaban a la caballería auxiliar a lidiar con los arqueros montados, no podrían alcanzarles, y además recibirían una lluvia de flechas. No en vano, el arte de disparar hacia atrás en maniobra de retirada se conoce tradicionalmente como tiro parto, así que estamos hablando de la especialidad de estos arqueros a caballo. La esperanza de Craso era que se les agotaran las flechas, para que o bien se retirasen o bien recurrieran al cuerpo a cuerpo. Lo que nunca pudo imaginarse el procónsul romano era que Surena contaba con una caravana de 1 millar de camellos cargados con flechas, que les permitían recargar tantas veces como fuera necesario. Este fue sin duda el mayor golpe de ingenio del comandante parto, y lo que marcó la diferencia en una batalla que de otra forma no habría sido más que una escaramuza. Desesperado, Craso envió a su hijo con sus 1000 jinetes galos, 500 arqueros y 8 cohortes, unos 4000 legionarios, para forzar un enfrentamiento con el enemigo antes de que les rodearan, ya que su flanco era el que estaba bajo mayor presión. Publio persiguió a los partos hasta una distancia considerable. En ese momento, la caballería enemiga se dio la vuelta y cargó contra los romanos.
Estos se detuvieron para recibirles, pero los catafractos se situaron al frente y los arqueros se limitaron a dar vueltas a su alrededor, disparándoles sin piedad y matando a buena parte de ellos. Publio cargó con los supervivientes de la caballería gala, pero mientras que ellos no podían atravesar la armadura de los partos, sus enemigos no tenían problema para abatirles, ya que ni siquiera llevaban coraza. Aún así, lucharon con valor, rompiendo las lanzas enemigas, tirándoles de los caballos y apuñalando las barrigas de sus monturas. Viendo que no podían ganar, cansados y sedientos, los que quedaban se retiraron con la infantería y se llevaron a Publio herido de gravedad hasta una colina cercana. Ataron a los caballos en el centro, juntaron los escudos y trataron de defenderse. A pesar de ello, como el terreno era ascendente, todos los soldados quedaban expuestos a las flechas partas. Dos griegos que estaban con Publio, llamados Nicómaco y Jerónimo, le aconsejaron huir a Isnae, pero Publio se negó a desertar. En lugar de eso, ordenó a uno de sus hombres que le atravesara con su espada, ya que una flecha le había herido a él en la mano. Así fue como murieron él y todos los que le habían acompañado, salvo 500 que fueron capturados por los partos. Mientras todo esto sucedía, Craso padre, viendo que ya no estaban tan presionados porque el enemigo estaba ocupado con Publio, se animó y guió a las tropas hasta un terreno más elevado. Entonces llegó un mensajero que le informó de los problemas que tenía su hijo, poniéndole en el dilema de tener que decidir entre enviarle ayuda o seguir desplazándose y salvar a todos los hombres que pudiera. Antes de haberse decidido, los partos regresaron con la cabeza de Publio clavada en una lanza. Craso entonces demostró su valor en la hora más oscura. Mío y solo mío es el dolor, pero la gloria invencible e inquebrantable de Roma perdura en vosotros que estáis vivos. Y ahora, si sentís lástima por mí, arrebatado del más noble de los hijos, demostradlo, dirigiendo vuestra ira hacia el enemigo. El discurso era más largo y mencionaba a los grandes generales del pasado, pero igualmente no sirvió de mucho. Los arqueros partos le flanquearon y dispararon de nuevo, con los catafractos delante comprimiendo sus filas. Entonces algunos romanos trataron de atacarles, pero no consiguieron nada y murieron por las lanzas enemigas. Solo les salvó la llegada del mejor aliado posible de Craso, la noche. La falta de luz hizo que los partos se retirasen, ya que de noche la puntería era mucho peor y además corrían el riesgo de que los romanos les sorprendieran con alguna maniobra. En algún momento, tras la marcha de los partos, el ejército romano acampó, porque a partir de este punto Plutarco menciona varias veces el campamento durante la narración. Octavio, uno de los legados, y Casio, el cuestor, trataron de animar a Craso para que se recompusiera y pusiera en marcha las tropas, pero su esfuerzo fue en vano. Así que sin contar con Craso, convocaron a los centuriones y abandonaron el campamento en medio de un jaleo de 1000 demonios. Los heridos y moribundos gritaban porque les estaban abandonando, y los vivos reaccionaban a los gritos pensando que los partos habían vuelto. La marcha fue un desastre. Cambiaron de rumbo en repetidas ocasiones, se colocaban en formación de combate cada vez que se asustaban, y algunos se separaron del grupo y se perdieron. Hacia la medianoche, solo 300 jinetes al mando de Ignacio pudieron llegar hasta Carras. Este Ignacio avisó a los centinelas y les dijo que informaran al comandante de la guarnición romana de que el ejército había sido derrotado. Después desertó y huyó a Ceugma con sus hombres. Su mensaje sirvió al menos para que Copinio, el comandante de Carras, saliera en busca de Craso y de los supervivientes, y les escoltara a salvo hasta la ciudad. Al amanecer, los partos mataron a todos los heridos que habían quedado atrás en el campamento romano, que eran 4000, y luego capturaron a los que se habían perdido por el camino. Las 4 cortes que estaban con el legado Bargontello corrieron peor suerte. Les rodearon en una colina y los masacraron a todos menos a 20, a los que los partos permitieron ir a Carras admirando su valentía. Surena envió un emisario para ofrecer un salvoconducto a los supervivientes si se marchaban de Mesopotamia y firmaban la paz. Sin embargo, al día siguiente envió allí a su caballería para exigir a los romanos que entregaran a Craso y a Casio. Craso decidió abandonar Carras durante la noche, aprovechando que los partos nunca luchaban en la oscuridad, y para el viaje eligió como guía un tal Andrómaco, que por lo visto no era muy de fiar, ya que les llevó a través de pantanos y por terreno complicado, para dar tiempo a los partos a alcanzarles durante el día. Aquí es donde Casio ya vio la cosa muy fea y escapó a Siria con 500 jinetes. Octavio, otro de los legados, se separó también en algún punto del viaje junto con 5000 soldados y se refugió en una colina. Craso, con otras 4 cohortes y algunos jinetes, ocupó otra colina cercana a unos 2,5 kilómetros de distancia, pero menos elevada y más accesible que la de Octavio. Ambas estaban conectadas por una cresta que recorría la llanura. Los partos atacaron la posición del procónsul romano, pero Octavio acudió en su ayuda a la cabeza de algunos de sus hombres. Los que se quedaron, avergonzados por su cobardía inicial, le siguieron y cayeron sobre el enemigo con gran furia. Surena, viendo que su ataque se debilitaba y que pronto sería de noche, invitó a Craso a parlamentar, con intención de ofrecerle una tregua. Pero el procónsul romano ya no se fiaba de ellos y quiso ganar tiempo,
ya que si esperaban a la oscuridad podrían llegar hasta las montañas y ponerse a salvo cuando los partos se retirasen. Sin embargo, sus propios hombres se le echaron encima y Craso tuvo que ceder. Durante el encuentro, Surena le ofreció un caballo, ya que los comandantes partos iban montados y querían que el acuerdo se sellara junto al Éufrates, recordando el hecho de que los romanos habían faltado a su palabra al cruzarlo. Los sirvientes de Surena subieron a Craso al caballo y lo espolearon para alejarle de allí. Octavio, ayudado por uno de los tribunos y por varios de sus hombres, interceptaron al caballo y estalló una pelea entre romanos y partos. Aquí Plutarco admite que no sabe quién dio muerte a Craso. Algunos dicen que fue un tal Pomaxáteres, pero otros afirman que este solo le cortó la mano y la cabeza cuando ya estaba muerto. De los romanos que estuvieron presentes en este último enfrentamiento, la mayor parte murieron, incluido Octavio, y el resto fueron hechos prisioneros. Muy pocos fueron los que pudieron escapar. Vamos a echar ahora un vistazo a las cifras de bajas del bando romano. De Brindisi partieron 7 legiones y 4.000 jinetes, y ya hemos visto en la sección del orden de batalla cómo llegamos a los 23.000 legionarios, 4.000 auxiliares y 4.000 jinetes que tenemos presentes en la batalla. Las primeras bajas registradas son las del grupo de Publio Craso, separado del grueso principal y borrado de la asistencia por los partos. Del grupo de Craso padre no sabemos cuántos cayeron en combate a consecuencia de las flechas enemigas, pero el objetivo de esta revisión es poder hacer una estimación al final. Tras la batalla, los 4.000 heridos del campamento fueron asesinados por los partos. Desertaron los 300 jinetes de Ignacio. Murieron 4 cohortes completas bajo el mando de Bargontello, y un número indeterminado de soldados fueron capturados tras extraviarse por las llanuras camino de Carras. En la ruta siria desertaron otros 500 jinetes con Casio, y Plutarco nos da una indicación bastante precisa de los que quedaban: 7.000 legionarios y algunos soldados de caballería, que ha estimado en 500. Todos muertos o capturados en el último enfrentamiento. Para llegar a ese número final, las 2 líneas que nos faltan deben sumar 6.660 legionarios, 3.000 auxiliares y 1.700 jinetes. Así que en la infantería vamos a estimar que el 75% de estos murieron en la batalla, y el resto se extraviaron durante su retorno a Carras. Y en la caballería al revés, el 25% murió y el 75% huyó por la noche, como hemos visto ya que hicieron varios de sus colegas. De manera que, volviendo a las cifras de muertos del enfrentamiento principal, obtenemos un total de 12.515 caídos durante la batalla y 4.000 heridos de gravedad, que fueron abandonados en el campamento. Si ahora dejamos fuera los del grupo de Publio, que realmente murieron en un ataque desesperado y no en la formación con el resto de las tropas, nos quedan un total de 7.675 muertos bajo la lluvia de flechas partas, y los ya mencionados 4.000 heridos de gravedad. Esto significa que en un enfrentamiento que duró por lo menos 5 horas, desde mediodía hasta el anochecer, 9.000 arqueros a caballo hirieron o mataron a un total de 11.675 romanos. Todo ello en un contexto en el que Plutarco nos dice que literalmente los jinetes no podían fallar el tiro ni queriendo. En este canal ya he dicho varias veces que las flechas tienen como principal finalidad desordenar a las tropas enemigas y entorpecer sus movimientos. Normalmente causan más heridos que muertos, y este es un buen ejemplo. 5 horas de fuego continuado y de media cada arquero parto hirió o abatió a 1 o 2 romanos. Y ahora espero que estéis listos para el gran final, porque los partos festejaron la victoria por partida doble. Primero en Seleucia, haciendo desfilar a caballo a un soldado romano que se parecía a Craso, acompañado por una escolta de cabezas cortadas y clavadas sobre sus cuerpos, y seguido por músicos que cantaban sobre la cobardía del procónsul romano. La otra celebración fue en Armenia, donde los reyes Orodes y Artabazo acababan de reconciliarse con una boda entre el hijo del primero y la hermana del segundo. En la versión de Plutarco siguieron humillando a Craso usando su cabeza para la recreación de una tragedia clásica, pero en la mucho más popular versión de Dion Casio le echaron oro fundido en la boca. El profesor armenio Albert Stepanyan escribió un artículo sobre los 2 eventos descritos en Plutarco, tratando de justificar su autenticidad. En el caso de Dion Casio, que además utiliza las palabras según dicen algunos antes de referirse a lo del oro fundido, resulta mucho más difícil de creer, y más bien parece ser la guinda en el pastel para concluir una historia que gira en torno a la avaricia. De todas formas, por mucho que los presagios fueran en contra de los romanos, a los partos no les fue mucho mejor. Surena, el auténtico artífice de esta fenomenal victoria, fue ejecutado por el rey Orodes por miedo a su popularidad. El hijo mayor de Orodes, Pacoro, murió luchando contra los romanos en Siria, y su hijo menor, Fraates, le asesinó después de ser nombrado heredero. Y así es como acaba esta historia, con todos infelices, salvo el buen Casio, que no solo no vio castigada su deserción, sino que impulsó su carrera política gracias a su éxito en Siria tras el desastre de Carras. Para concluir, después de todo este larguísimo y espero que interesante análisis, me gustaría lanzar una pregunta para que respondáis en los comentarios. Ahora que tenéis toda la información y el contexto,
¿Pensáis que la derrota de Roma en Carras tuvo más que ver con los errores de Craso o con el gran acierto de Surena? Os deseo un feliz fin de semana, y como siempre, que si os ha gustado el vídeo le deis like, os suscribáis y recomendéis el canal abordando a desconocidos random la próxima vez que salgáis a pasear. Un saludo y hasta el próximo.